Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo con la presentación de la pinza que acabo de adquirir. Resulta que yo hace ya algún tiempo que tengo para mis juegos con las baterías, para mis mediciones, pues tenía ya desde hace tiempo esta pinza amperimétrica que no tiene mucho grado de una gran amplitud en medición de amperios. Tiene dos escalas, una de 2 amperios y otra de 80, ¿no? Me servía para hacer pequeñas mediciones sin contacto de consumo de amperios, pero se me quedaba tremendamente corta cuando quería medir el consumo de baterías del motor de arranque de un vehículo. Entonces pues acabé comprando esta otra pinza de la casa, no sé cómo lo pronunciaréis, Unite, bueno, como se diga. El caso es que esta sí, yo ya estaba contento porque tiene las dos escalas de 40 y de 400 amperios. Pero por aquello de ahorrar una peseta, o €1, peseta de las antiguas, resulta que yo creo que me equivoqué en el modelo. Unit T, o como se pronuncie, tiene un montón de modelos de pinzas amperimétricas, desde unas básicas hasta algunas que empiezan a ser bastante buenas, ¿no? Y me quedé yo un poquito corto y cogí una que no tiene, por ejemplo, lo del verdadero valor eficaz. No tiene grabación de picos de corriente, no tiene la grabación de máximo consumo, de mínimo consumo, en fin, se quedó corta en características. Entonces he querido comprar otra y me he decantado por una marca que yo ya conozco, puesto que he tenido algún multímetro que ha sido un verdadero cañón. Era un aparato muy bueno y es de la marca Bremen. Tiene unos modelos en multímetros que son de primera línea, con mucha precisión, duros como tanques. Y entonces pues he querido dar una oportunidad y me la he comprado de esta marca. Os voy a enseñar tal como viene. Bueno, trae por aquí la etiqueta del vendedor, un vendedor alemán, lo he comprado a través de la web. Bastante rápido, se vende para aquí, para toda Europa. Bueno, y creo que para el extranjero también, pero por lo menos para Europa sí. Nos viene la funda. Bueno, yo esto ya lo he abierto, pero quiero enseñaros pues cómo viene. Os presentaré por ahí alguna fotografía. Viene una caja de cartón, bueno, pues con bastante calidad. Calidad de, vamos, de la fotografía, la serigrafía, en fin. Viene una bolsa plástica y viene un estuche. El estuche es un estuche de tela, pero es un estuche blando. A mí estos estuches no me gustan nada, lo tengo que decir así. Me gustan más los estuches rígidos que dan protección al instrumento que va dentro, ¿no? Esto es de tela, una tela muy sencillita, no protege de golpes a la pinza que va adentro, ¿no? Y viene tal que así. Viene la pinza, protegida como siempre con un plastiquito en su pantalla. Es una pinza que se hace más bien tirando a pequeña, de tamaño. Hay pinzas grandes, medianas, pequeñas. Esta está entre mediana y pequeña. Os voy a enseñar, bueno, voy a ver si puedo bajar un poco la cámara. Y aquí tenéis la Unite, esta la Bremen y la otra pequeña que tenía. Bueno, no sé si así en esta posición se apreciará bien. Bueno, pues este es el tamaño de ellas, ¿no? Estas, como hoy no les toca a estas, que le toca a la Bremen, pues las quitamos de aquí en medio. Otra cosa que me gusta y no me gusta es que para cambiar las pilas tienes que desmontar toda la tapa de la pinza amperimétrica. Con 2 tornillos es fácil, no da ningún problema, pero no sé por qué no ponen los típicos portapilas de tapita o con o tornillo. No sé por qué, suele ocurrir mucho en los instrumentos profesionales, que para cambiar la batería hay que abrir todo el aparato. Bueno. Y el resto del estuche pues viene acompañado. Este sí que es un punto, aunque Bremen ya os digo que es una marca que a mí me está gustando mucho por el momento. Aquí sí que no han acertado. Han hecho un buen manual, bastante completito, con todas sus características y su funcionamiento, pero solamente viene en inglés. No sé si los de Bremen me van a escuchar, yo creo más bien que no, ¿no? Pero a ver si espabilan un poco y hacen manuales con más idiomas, sobre todo el español. Sabéis que me quejo yo siempre de esto. Bueno, pues el manual en inglés, que a nosotros no nos vale para nada, que somos muy burros y no lo entendemos. Y viene por aquí acompañado pues de unas pinzas, pues que yo he comprado esto verdaderamente por la función de pinza amperimétrica. El resto de función que trae
de medir la tensión, resistencia, condensadores, diodos. La verdad no buscaba tanto esto, para esto ya tengo mis multímetros y que casi seguro que lo va a hacer mejor que la pinza, ¿no? Pero bueno, bien ahí, puesto que hay profesionales que se valen de esta única herramienta pues para hacer casi todo su trabajo. Entonces, en ese sentido está bien. Pues acompaña por aquí las puntas de la pinza y deciros que tienen una calidad media tirando a buena. Comparado con todos los multímetros que en ocasiones estoy probando, que cada vez hacen las puntas más cutres. Estas puntas vienen con un cable que parece de silicona, no sé si lo será, pero bueno, son bastante flexibles. Las puntas son engomadas, tienen un tacto de goma, vienen con su capuchón de protección que cuesta un poquito sacarlo porque se hace bastante duro. Y las puntas, a ver si se aprecia ahí en la cámara, vienen doradas, vienen con un baño que no sé de qué será, pero bueno, vienen como si fuese un baño dorado. De oro no va a ser, ¿eh? Y en fin, que bueno, que las veo de una calidad media tirando a alta. Las hay mucho mejores, pero también las hay mucho peores. Nos trae aquí la sonda para la temperatura, puesto que también mide temperatura. Y no trae más que el estuche este, que ya os digo es un estuche blando, que la verdad no me importaría a mí pagar 10 euritos más y tener un estuche rígido que proteja bien el aparato. Bueno amigos, pues lo que os he comentado, he adquirido la pinza y quiero hacerle unas pruebas pues de funcionamiento, a ver con qué precisión mide la tensión, mide los amperios, y estas pruebas que quiero hacerle para mí mismo, pues quiero compartirlas con vosotros, por si el día de mañana le puede servir a alguien. Bueno, vamos a empezar con la primera prueba. Quiero empezar a ver con qué precisión mide esta pinza amperimétrica pues la corriente que pasa por el medio de sus pinzas. He configurado, la ecuación es la siguiente. He preparado esta fuente de alimentación para que genere una corriente que pase primeramente por este multímetro, por el fluke, que nos medirá con relativa precisión la corriente, ¿no? Es el mejor aparato que tengo. Le vamos a conectar una carga resistiva como es una bombilla de auto, que la tenemos aquí a la izquierda, y hemos intercalado la pinza amperimétrica. Vamos a generar primeramente una corriente de 100 miliamperios y en pantalla, voy a hacer un poquito de zoom, podréis ver que el fluke está midiendo esos 101 miliamperios y la pinza amperimétrica nos está marcando, pero ya os digo que tiene un pequeño baile, ¿eh? Está puesta a 0. A ver si enfoca bien. Y nos está midiendo 100 miliamperios, pero a veces baja a 90, ahora está en 100 y a veces llega hasta 130. O sea, tiene ese pequeño baile. Enterar se entera. ¿Con mucha precisión? Pues no. Pues no, porque con estas corrientes tan pequeñas, a pesar de que esta pinza amperimétrica, os explico, tiene un sistema que en la punta de las pinzas se vuelve más sensible. No en el medio y medio, sino en esta pequeña rebaja. Si hacemos pasar los cables delgados por ahí, se vuelve más precisa. Y de hecho, tiene esta doble posición. Aquí para cantidades más pequeñas y precisas y aquí para las más grandes. Y entonces ya os digo que mira, pues bueno, está marcando esos 90, 80, tiene un baile. 100 miliamperios. ¿Se entera? ¿Es válida? Sí, pero sin precisión. O sea que bueno, le vamos a dar un medio aprobado raspado para esta primera prueba. Vamos a subir ahora la cantidad de amperios. Mirad, estamos midiendo ahora unos 500 miliamperios en el fluke y la pinza amperimétrica nos está midiendo unos 510, tiene un pequeño baile, ahora está en 500, 510, 520, lo que tienen las pinzas amperimétricas, el baile de San Vito. Aproximarse aproxima, nos da una noción de la corriente que pasa por ella, pero con precisión, pues yo esto no le llamo precisión. ¿Es válida? Sí, pero por los pelos. Vamos a pasar un amperio. Tenemos en pantalla ya 1 amperio.
que está generando la fuente de alimentación. Y la pinza amperimétrica nos está midiendo 1.02, 1.03. Ahí tenemos. Estamos generando ahora unos 2 amperios. Igual cambia, como que no. Bueno, eso son 2 amperios. Y la pinza amperimétrica nos marca pues 2,00199 con su baile. En pantalla tenemos los 4 amperios con bastante precisión, y la pinza amperimétrica nos está marcando 4,97, 4,97, se mantiene ahí, y nuevamente pues nos puede decir una noción de lo que está pasando por su pinza, pero precisión no. Otra vez un aprobado, pero por los pelos. Vamos a probar con los 5 amperios. Vale, en el fluke tenemos los 5 amperios y la pinza amperimétrica nos está marcando 4,98, 4,99. Vamos a comprobar ahora qué tal mide la tensión directa. Tenemos aquí la referencia de voltaje, nos la monitoriza el fluke y veremos el resultado también aquí en la pantalla de la pinza. Encendemos, bueno, ya lleva un rato encendida, la he apagado ahora, pero lleva un rato encendida para que caliente la referencia de voltaje. Vamos a proceder a tomar la tensión. La referencia nos está indicando el fluke, ahora había de darnos 2,5000 voltios. El fluke nos dice que hay 2,501 voltios. Nos va a sobrar esa medida. Y la pinza nos indica, no sé si lo apreciáis, está indicando 2,4 y cambia rápidamente a 5. Eso quiere decir que la siguiente cifra después del 4 vendría siendo un 9. Es decir, 2,49, 2,50 está indicando con ese cambio. Esto es algo que a mí no me gusta. Podéis ver que solo marca décimas de voltio y, hombre, para mediciones en electricidad llega de sobras. Para electrónica se queda un poco corto. Pero bueno, vemos que está midiendo bien, porque el que esté cambiando de 4 a 5 significa que la medida sería un 2,49. Así que bueno, vamos a darle un aprobado bueno. Vamos a conmutar ahora a 5 voltios. Damos una pulsación aquí a la referencia y el fluke nos indica 5.00. O sea, tenemos aquí 5 voltios justos. Y la pinza amperimétrica nos indica, nuevamente otra vez está conmutando entre 4,9 y 5 voltios justos. Eso significa que después del 9 vendría otra cifra que es el 9, por eso pasa a 5. Sería 4,99 y a 5, espero que la pantalla lo esté captando, la cámara de vídeo. Por el reflejo igual no se aprecia bien. Pero bueno, tenemos ahí los 5 voltios. Vamos a darle un aprobado. Vamos a conmutar ahora la tensión de 7,5 voltios. Tarda aquí 2 segundos en hacer el salto, pero ahora lo veremos aquí en la pantalla. 7.50 voltios. Y la pinza amperimétrica nos indica 7.4. Y ahora sí le cuesta más cambiar a 5. No es que le cueste, es que no cambia. Está en 7.4 voltios. Esto aquí, esta medida ya empieza a flojear, porque estamos hablando solo de décimas de voltio. Que repito, para trabajos de electricidad va a llegar suficientemente, pero en electrónica se queda bastante corto. Nada, no cambia, 7.4. Bueno, vamos a cambiar ahora a los 5 voltios. Ya vemos que aquí el fluke nos está indicando 10.00. Vamos a ver lo que nos indica la pinza amperimétrica. Nuevamente se queda corto en una décima de voltio. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba con corriente alterna. Hemos enchufado aquí las puntas del fluke en este transformador de aislamiento que tengo y medimos la tensión que tengo aquí en casa. Tenemos 212,5 voltios de alterna. Vamos a ver qué es lo que nos indica la pinza amperimétrica. Pues nos indica 212.2.
y el Fluke 212.8. Bueno, son solo unas décimas de voltio. Aquí le podemos dar un buen aprobado. Mirad, tengo aquí preparado para comprobar la resistencia un pequeño banco de resistencias que me hice con resistencias un poquito de precisión, no todas, algunas son de un 0,1% y las dos primeras de un 1%. Así que vamos a ver qué tal mide por aquí la pinza amperimétrica la resistencia. Primero descartamos para el valor de un ohmio, vamos a descartar, cruzando así las puntas, el valor propio que tiene el cable, y nos marca nada, 0,1, 0,2 ohmios. Así que da igual, porque me parece que este valor no va a salir muy bueno, porque igual va a medir la propia resistencia que nos va a marcar esto los tornillos que tengo aquí para fijar. Vemos que se nos va a 2.1. Le quitamos el punto 1 de los cables y se nos queda en 2 ohmios cuando en realidad es de 1. Lo que pasa que habría que tener en cuenta también la resistencia de estos conectores que le he puesto. De todas formas, muy fina y no anda. Pero vamos a comprobar ahora la resistencia de 100 ohmios. A ver qué es lo que nos da. Nos da 101. El punto 1 se lo descartamos de las propias puntas. O sea que se equivoca pues eso, en 1. Y ahora sí que ya tenemos resistencias de más precisión. Vamos ahora a la de 250 ohmios. Y nos marca 251. Pero que se pueda ver en pantalla porque aquí siempre hay muchos reflejos de las luces. 251. Nos vamos ahora a 2,5 K. Voy a ponerlo por este lado. Cable bastante sí que tienen estas puntas. Y ahora estamos en 2,5 K. Bueno, pues aquí sí que mide bien. 250. Muy bien. Ahora nos vamos a 24,9 K. 24,9 K. Y tenemos 24,9 K. Ah, pues muy bien. Ahora nos vamos a 25 K. Tenemos que hacer aquí este pequeño salto. Y vamos a 25 K. A ver lo que nos arroja la pinza. Pues nos arroja 24,97. Bueno, no está mal. No está mal. Vamos ahora a la última medida, que son 249 K. 249 K. Y nos da 248,9. Bueno, yo creo que también se le puede dar un aprobadillo. Ya, vamos a comprobar ahora la medición de condensadores. Tengo aquí este que suelo utilizar como referencia. Es un pequeño condensador de 1 microfaradio justo. Vamos a comprobar qué es lo que nos dice este aparatito. A ver cómo se encuentra. Y este aparatito nos indica, efectivamente, 1055 nanofaradios, que es 1,05 microfaradios. O sea que está bien. Pues vamos a ver. Vamos a primero descargar por si acaso. Y no, por aquí no. Vamos a ver lo que nos arroja aquí en pantalla la pinza amperimétrica. Pues mira, perfecto. 1 microfaradio. Pues sí, ha medido perfecto. Muy bien. Mirad, pues ahora le quería comprobar el tema de la continuidad, ¿no? Para medir con las puntas. Y esta pinza tiene una cosa positiva, porque aparte de pitar en caso de que haya conductividad, también avisa con intermitencia de la luz aquí de la pantalla. Voy a cruzar rápidamente las puntas y ver lo rápido que es capaz de detectar la continuidad el aparato. Si lo dejo de forma continua, veis que la pantalla enciende y apaga, ¿no? Y ahora hago un cruzamiento rápido. Uf. Sí, señor. En esto es muy bueno. Uf, a nivel de buenos multímetros, ¿eh?
Sí señor, en esto sí que es bastante bueno. Bueno, quiero hacer ahora una prueba para ver si esta pinza es de verdadero valor eficaz, el True RMS. Y para ello voy a utilizar aquí el generador de funciones. Tengo un problema y es que no puedo mandar señales tensión con más de 24 voltios pico pico, ¿no? Y nos vamos a tener que quedar ahí. Le voy a mandar una señal de 50 hercios desde aquí y le voy a mandar una señal senoidal pura para ver qué tal mide. Y voy a probar después a mandarle una señal cuadrada, una triangular, rectangular y alguna onda rara para ver cómo se comporta la pinza. Y voy a quitar aquí un poquito de zoom y veremos. He apagado las luces para que podáis apreciar mejor las pantallas. Y veremos el valor que nos va a arrojar todo el fluke en su pantalla y lo compararemos con la pinza, ¿no? Voy a empezar en ello. Veis que estoy mandando una señal, se lo voy a complicar más. En vez de una de 50 hercios, que es lo que tenemos aquí en España, le voy a mandar una frecuencia de 100 hercios. Bien, ya lo tenemos aquí en el fluke, 100 hercios. La pinza anuncia, el fabricante, vamos, anuncia que aguanta hasta frecuencias de 400 hercios, quiero recordar. Y ya veis que aquí la pinza no detecta la frecuencia, aunque sí lo hace, tiene la función de detectarlo, pero no se entera. El fluke sí nos está contando los 100 hercios que le estoy mandando desde el generador, pero la pinza necesita más tensión para contarla. Así que esta función no nos va a valer. Mirad, el fluke nos indica una tensión a 100 hercios con una señal senoidal de 4,2 voltios y la pinza también 4,2 voltios. Bueno, pues nada, perfecto. Le voy a cambiar la señal y le voy a mandar una onda cuadrada. Ahora mismo está con una onda cuadrada. El fluke nos indica 6,0 voltios y la pinza nos indica 5,9, una décima de diferencia. Creo que puede valer, hay ahí una pequeña diferencia, pero vamos a ver con otro tipo de señal. Señal rectangular me imagino que será prácticamente lo mismo, 6,0, 5,9, ahora le cambio la señal, ahora una triangular, me imagino que ahora habrá cambiado el valor, efectivamente. 3,4 voltios en el fluke y 3,4 voltios en la pinza. Si con una señal triangular está midiendo así bien, yo creo que se le puede dar un aprobado, porque la señal triangular nada tiene que ver con la señal senoidal, ¿no? Voy a probar alguna señal otra rara. En rampa pone aquí 3,4 y 3,3 en la pinza. Vamos a cambiar. Y aquí le estoy mandando una con mucho ruido. Y vemos que también cambia aquí un poco la frecuencia. 2,5 voltios en el fluke y 2,3 en la pinza trapezoidal. Pues tenemos 5,0 voltios con una trapezoidal y en la pinza tenemos 5,0. Pues muy bien. Bueno, yo creo que es suficiente. Bueno, creo haberos comentado que la pinza tiene la función de medir la frecuencia de la red, ¿no? Pulsaríamos aquí y pasaríamos de medir la tensión alterna a medir la frecuencia de red. Ya lo estáis viendo en pantalla, 50,06. El problema que tiene es que con tensiones bajas, yo como máximo le he mandado 24 voltios pico pico, no es capaz de hacer lectura de la frecuencia. No obstante, con tensiones altas sí, como podéis apreciar, tengo aquí conectada al transformador de aislamiento y sí está leyendo perfectamente los 50,06 hercios. Hola, quería enseñaros ahora la función que tiene el aparato como buscapolos. Perdonad que no cambie el balance de blancos ni ajuste la cámara, porque para una prueba rápida bien vale. Con esta función de buscapolos solo nos hace falta la punta negativa para buscar en uno de los polos la fase. Yo sé que estoy metiéndola ahora en el neutro y el aparato no nos indica ni nos pita nada, ¿no? Voy a cambiar ahora al otro orificio y
el aparato nos pita de forma continuada, diciendo que ha encontrado lo que es la fase, ¿no? Después el aparato tiene también la función de la detección de campos eléctricos, ¿no? Basta arrimar el lado derecho de la pinza donde tiene una antena a cualquier campo eléctrico, zona donde haya tensión, para que nos avise con un pitido, ¿no? Lo estaréis escuchando. Vamos a buscar otro ejemplo. Este enchufe que tenemos aquí está alimentando precisamente uno de los focos que tengo aquí en la habitación para grabar en vídeo, ¿no? Le voy a acercar la pinza con la función de detención de campos eléctricos y veréis como ya a distancia empieza a pitar. Y ya cuando ya prácticamente lo estamos tocando, ya pita de forma continuada. Vamos a poder ver ahora que solamente con arrimarlo a un interruptor de la luz podremos detectar la presencia de tensión o no. Se le podrían hacer muchas más pruebas a este aparato, pero se me alargaría más de lo debido ya el vídeo, ¿no? Quedan algunas pruebas por realizar, pero yo creo que ya podemos calificar el funcionamiento de este aparato. Y cada uno que lo califique según su nivel de exigencia, ¿no? Para unos les sobrará precisión o funciones, a otros le harán falta más. Bremen tiene muchísimos más modelos, este digamos que es un modelo de la gama media o tirando a baja, así que si necesitáis más, pues sepáis que Bremen tiene modelos mucho mejores que este. Nada más amigos, daros las gracias por acompañarme en este vídeo, solicitaros que si me creéis merecedor de ello os suscribáis al canal, activéis todas las campanas y nada, que espero veros en el siguiente vídeo. Mientras tanto podéis ir en paz. Un saludo.